Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar nuestro programa Biela Manivela en Python. Somos estudiantes de la Universidad Católica. Bien, primero vamos a definir qué es un sistema Biela Manivela, también conocido como mecanismo Biela Manivela. Es un mecanismo mecánico, valga la redundancia, que convierte el movimiento rotativo en movimiento lineal, alternativo o viceversa. Algunos de sus componentes principales es la manivela, que es la parte que gira alrededor de un eje fijo, la biela, que es una barra rígida que conecta la manivela con la corredera, y claro está, la corredera, ¿no?, que tiene un desplazamiento lineal. Algunos aspectos a considerar es que para este sistema estamos considerando la excentricidad, ¿no? Es un sistema generalizado. Algunos datos de entrada: la longitud de la manivela, la longitud de la biela, la excentricidad. Algunos datos de salida: la longitud de la manivela, la longitud de la biela, ¿no?, la velocidad angular de la manivela, la velocidad angular de la biela, la aceleración tanto de la manivela y tanto de la biela, angulares obviamente, y el desplazamiento. Este desplazamiento también va a tener una velocidad, ¿no?, lineal y una aceleración. Bien, primero vamos a obtener las ecuaciones de movimiento, tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X, mediante descomposición, ¿no?, en el eje X, ¿qué es lo que tenemos? Que S, o sea, S, la posición de la corredera, es igual a la longitud de la manivela por el coseno del ángulo de la manivela, más la longitud de la biela por el coseno del ángulo de la biela. Asimismo, en el eje Y también podemos descomponer de esta manera: la longitud de la manivela por el seno del ángulo de la manivela más la excentricidad, este pedacito, ¿no?, es igual a ¿qué? A todo esto, ¿no? ¿Esto qué sería? Sería la longitud de la biela por el seno del ángulo de la biela. Estas dos ecuaciones son imprescindibles porque a partir de ellas es que se va a derivar otras ecuaciones, otros análisis. Bien. Seguidamente, ¿qué hacemos? El desarrollo matemático para hallar las posibles soluciones. Pues, primero queremos saber qué pasaría si tenemos como dato de entrada, si en el problema nos dan el ángulo de la manivela. Entonces tenemos como dato de entrada el ángulo de la manivela. ¿Y qué nos faltaría hallar? Sería el ángulo de la biela y la posición de la corredera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para obtener el ángulo de la biela y la posición de la corredera, vamos a simplemente, el ángulo de la biela vamos a obtener a partir de la ecuación 2. Vamos a despejar el ángulo de la biela y como el ángulo de la manivela nos dice que es dato de entrada, pues todo esto va a ser una constante, todo esto va a ser un número. Entonces despejamos y todo esto es un número. Ya tenemos el ángulo de la biela, ya tenemos el ángulo de la biela, ya tenemos la posición de la corredera. Entonces estos dos datos simplemente a partir de estas dos ecuaciones simplemente las hemos despejado. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos el ángulo de la biela como dato de entrada? Igualmente simplemente despejamos, ¿no? Despejamos de estas dos ecuaciones y obtenemos. Entonces la cuestión vendría aquí cuando nos dan como dato de entrada la posición de la corredera y pues obviamente tenemos que hallar el ángulo de la manivela y el ángulo de la biela. ¿Cómo les vamos a hallar? Bueno, vamos a hacer una serie de artificios matemáticos, una serie de procesos para poder hallarlos. Entonces, lo primero que estamos haciendo es elevar estas dos ecuaciones, ¿no?, que ya las tenemos acá. Vamos a elevar estas dos ecuaciones al cuadrado. Elevamos al cuadrado, elevamos al cuadrado, elevamos al cuadrado. Ambas ecuaciones, tanto la ecuación 1 tanto como la ecuación 2. Elevamos al cuadrado. Vamos a desarrollar estas ecuaciones, estamos desarrollando aquí. Sumamos estas dos ecuaciones. ¿Para qué? Para eliminar el ángulo de la manivela, ¿no?, porque hay términos que se repiten, ya pues. Ahora, seguidamente, mira, tenemos aquí en rojo, ¿qué tenemos? Coseno de teta m al cuadrado más seno de teta m al cuadrado. Recordemos, ¿no?, esta identidad de coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Entonces, todo esto se va a ser 1, todo esto se va, también va a ser 1. Entonces, vamos a tener la longitud de la manivela al cuadrado, s al cuadrado, vamos a tener todas estas ecuaciones, más, ¿no?, la excentricidad al cuadrado, claro. Vamos a despejar tanto vamos a despejar
este pequeño pedacito de coseno y seno. ¿Por qué? Para familiarizarnos, porque nos recuerda obviamente a estas dos ecuaciones que ya todos la conocen, ¿no? Que es de seno y coseno, que es el coseno de una adición, el seno de una adición, ¿no? De una adición de ángulos, de una suma de ángulos. Bien, entonces nuestro trabajo ahora va a ser relacionar, va a ser tratar de acomodar esta ecuación para que se parezca a este y así simplificar, y ya nos va a quedar solo en términos de coseno o en términos de seno. Para ello hacemos el uso de un triángulo pitagórico, ¿no? De un triángulo rectángulo, ¿no? Definimos el seno de beta, el coseno de beta, ¿no? Y finalmente, ¿qué vamos a obtener? A ver, hacemos una serie de procesos, ¿no? La ecuación 9. Bien, esta parte de 1 sobre raíz de s al cuadrado más c al cuadrado, ¿para qué es? ¿No? Se preguntarán. Es para que s sobre raíz de s al cuadrado más c al cuadrado, estamos buscando que hallar el coseno de beta, ¿no? Coseno de beta es s sobre raíz de s. Estamos buscando hallar esta partecita, coseno, porque ya tenemos el coseno de beta. Ya tenemos, mira, ya tenemos coseno de teta beta. Entonces, ¿qué nos faltaría? Hallar, buscar otro término, coseno. Y en este caso sería coseno de beta. Entonces tratamos de acomodar todo ello y todo esto ya sería coseno, ¿no? Perdón, esa parte no, sería s sobre raíz de s al cuadrado más al cuadrado. Todo eso ya sería coseno, ¿no? Igual de esta manera buscamos también seno. Y ya tenemos en términos de coseno de beta por coseno de teta beta, seno de beta por seno de teta beta, ya tenemos esta identidad. Entonces, todo esto equivale a esto, coseno de teta beta menos beta. Tenemos todo ello, tenemos nuestra ecuación y seguidamente despejamos de aquí teta beta, que es lo que queríamos hallar en un inicio, ¿no? Tenemos el dato de entrada, que es la posición de la corredera, y ¿cuál era nuestra meta? Obtener el ángulo de la biela y el ángulo de la manivela. El ángulo de la biela ha surgido a partir de todo este proceso algebraico, trigonométrico. Y ya con este ángulo de la biela podemos hacer, como en los anteriores casos, simplemente reemplazar en la ecuación y despejar el ángulo de la manivela, nada más. Porque teta de beta ya tenemos a partir de acá y ya está. Entonces ya tenemos estos datos. Ahora bien, entonces este desarrollo simplemente fue ¿para qué? Para obtener el ángulo de la biela, el ángulo de la manivela y la corredera. Pero lo que buscamos aquí no solo es hallar esos valores, sino también las velocidades. En este caso serían velocidades angulares y velocidades lineales. Para ello vamos a hacer un análisis cinemático del sistema biela-manivela. Bien, primero hay que indicar que la longitud de la manivela, ¿no? La manivela, quise decir, tiene una velocidad angular y también una aceleración angular, ¿no? Esta es una velocidad angular y también esta es una aceleración angular y esta es una velocidad angular. Igual para la corredera, tiene una velocidad lineal, tiene una aceleración lineal. Entonces, bien, para el análisis cinemático, que es lo que vamos a hacer de la misma forma, vamos a obtener nuestras ecuaciones tanto en X, tanto en Y. Tenemos estas ecuaciones. ¿Y qué vamos a hacer con estas ecuaciones que previamente ya hallamos, que mencioné, que eran importantes? Las vamos a derivar, porque nosotros sabemos bien que la derivada de la posición, ¿no? La derivada de la posición es la velocidad, la primera derivada. Entonces procedemos a derivar y obtenemos esta ecuación. Obtenemos esta ecuación, hemos derivado la primera ecuación, luego hemos derivado la segunda ecuación respecto del tiempo, y ya obtenemos estas ecuaciones. ¿Y qué vemos acá? Términos de velocidad angular y velocidad lineal, ya tenemos estos valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué procede ahora? Pues es hallar estos valores, ¿no? Hacer suposiciones. ¿Qué pasaría o cuándo tenemos la velocidad angular de la manivela como dato, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Hacemos uso de una matriz. Esta matriz nos sirve para hallar las soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona o cómo es que se hace esto? Pues simplemente estos son las variables. Estas son las variables, estas son constantes y estas son coeficientes. Entonces, primero hagamos para este primer caso. Las demás se repiten, o sea, es el mismo criterio, ¿no? Entonces,
tenemos la velocidad angular de la manivela. Buscamos aquí en nuestra ecuación, primero para la primera ecuación, o sea, esta la ecuación 3, ¿no? Buscamos la velocidad, teta punto m, aquí está. ¿Cuál es su coeficiente? Menos la longitud de la manivela por el seno de teta m, y aquí está, longitud de la manivela por seno de teta m. El signo que cabe indicar es porque previamente se ha despejado, se ha acomodado, porque tú ves acá, está igual a 0, se ha acomodado nada más. Pero lo que tienen que ver aquí es que estos son los coeficientes. El coeficiente de teta m, aquí está. Busquemos otro teta m. No hay más, ¿no? Solo esto. Ahora para teta b, esto es en continuación, ¿no? Teta.b. Teta.b, ¿cuál es su coeficiente? ¿No? Es longitud de la biela por seno de teta b. Aquí está. Ahora para ese punto, busquemos ese punto que le acompaña 1. Aquí está, 1. Igual de esta misma manera para teta.b. Digo, para la segunda ecuación, disculpen, para la segunda ecuación, para esta ecuación. ¿Qué es lo que tenemos? Teta.m. Teta.m, aquí está. ¿Cuál es su coeficiente? Longitud de la manivela por coseno de teta m. Y aquí está, longitud de la manivela por coseno de teta m. Eso es lo que le acompaña. Ahora para teta.b, ¿qué es lo que tenemos? Longitud de la manivela coseno de teta b. Y aquí está, longitud de la teta b. Ahora para ese punto, aquí no vemos ese punto. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente? 0. Aquí está, 0. Por eso se le pone 0. Ahora para ese punto, ¿no? Entonces se preguntarán, pero ¿cuál es la otra ecuación? La otra ecuación es esta. Es esta la otra ecuación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Teta punto, sí tenemos 1, ¿no? Teta b no tenemos 0. Ese punto tampoco tenemos 0. ¿Y es igual a qué? Es igual a teta punto sub 0, ¿no? Los demás están igualados a 0. Listo. Entonces, como podemos entender, estos son los coeficientes, estos son constantes, ¿no? Y estas son las variables. De la misma manera hacemos cuando teta punto b, o sea, la velocidad angular de la biela es dato. Esta es una ecuación, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Hacemos de la misma manera, hacemos nuestra matriz y ahí está. También cuando tenemos la velocidad lineal de la corredera, tenemos nuestra matriz. Entonces, ¿qué pasa, no? Ahora simplemente ya no queremos solo la velocidad, queremos la aceleración. Entonces, para obtener la aceleración volvemos a derivar, porque recordemos que la derivada de la velocidad, ¿no? De la velocidad es la aceleración. Entonces, volvemos a derivar la otra ecuación. Procedemos a derivar y ¿qué obtenemos? ¿No? Es una ecuación un poco más grande, ¿no? Aplicamos la regla de la cadena, una serie de conceptos de lo que es el cálculo, ¿no? Diferencial. Entonces derivamos esta ecuación, obtenemos todo ello. Derivamos la ecuación 4, obtenemos todo ello. Y el mismo criterio, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos como dato de entrada que la aceleración angular de la manivela es dato, ¿no? Esta ya sería una ecuación. Ya tenemos otra ecuación, tres ecuaciones. Ya está. Estas tres ecuaciones hay que meterlas en una matriz. Yo ya expliqué en el anterior ejemplo, ¿no? De la velocidad. Estas son las variables, estas son los coeficientes y estas son las constantes, a lo que es igual, ¿no? Listo, aquí simplemente se ha hecho teta2.m, se ha buscado cuál es su coeficiente aquí, teta2.m, y se ha puesto acá. Igual para teta2.b, cuál es y cuál, y a lo que es igual. Y todo esto es un número, ¿no? Todo esto es un número, una constante, un valor. De la misma manera. Entonces, esto se ha realizado para los tres casos, ¿no? Para poder hallar, queremos saber todo el criterio de la manivela, de la biela y de la corredera, tanto velocidad y tanto posición y aceleración. Y aquí está, ¿no? En este último caso, obviamente, hemos obtenido la aceleración. Entonces, después vamos a obtener o vamos a realizar lo que es el análisis cinético, el cual le corresponde a mi próximo compañero. Muchas gracias. Ahora, para el análisis cinemático del sistema biela-manivela excéntrico, como podemos observar, estamos trabajando con un sistema donde tenemos dos puntos principales. A, que representa la articulación fija, y B, que es el punto extremo de la manivela, que se conecta con la biela. Y el punto C, que es la corredera, el cual tiene un avance lineal. En este caso tenemos un ángulo de teta de la manivela y el ángulo phi de la biela. Para la manivela, primeramente realizamos el diagrama de cuerpo libre tanto de las fuerzas y las fuerzas inerciales. En este caso, en el punto A tenemos las reacciones en A, las reacciones en B y el peso de la manivela. Y en las fuerzas inerciales tenemos el momento
las fuerzas masa por aceleración en X y fuerza masa por aceleración en Y. Ahora, para la construcción de las ecuaciones, realizamos lo siguiente. Fuerza igual a masa por aceleración en X y la fuerza masa por aceleración en Y obtenemos las siguientes ecuaciones. Ahora, aplicamos también lo que es el momento en el punto A, el cual es la inercia por la aceleración angular respecto de A, y obtenemos la ecuación número 3. Ahora, continuando, para el análisis de la biela, realizamos de la misma forma el análisis. El diagrama de cuerpo libre, tanto para las fuerzas y las fuerzas inerciales. En este caso tenemos el peso, el de la biela, las reacciones en el punto B, las reacciones en el punto C. Y también las fuerzas inerciales, el cual son masa por aceleración en Y de la biela y masa por aceleración en X de la biela. Ahora, de la misma manera, construimos nuestras ecuaciones, los cuales constan de 3, de 4, 5 y 6. Primeramente tenemos la fuerza masa por aceleración en X y seguidamente la fuerza masa por aceleración en Y. Obtenemos las siguientes ecuaciones, descomponiendo todos los sistemas. Ahora, también tenemos lo que es la sumatoria de momentos en el punto C y seguidamente obtenemos las siguientes ecuaciones. Ahora, para el análisis de la corredera, realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, el cual consta de la normal en el punto C, de una fuerza y la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal. Y de la misma forma, las fuerzas inerciales solo van a ser en el eje X, el cual es masa por aceleración en X. Para las ecuaciones tenemos en el punto C, tenemos lo que es fuerza de X igual a masa por aceleración en X, el cual obtenemos las ecuaciones 7. Y la fuerza en Y, el cual muestra la suma de las fuerzas en el eje Y. Esta ecuación es una condición de equilibrio en la dirección vertical, ya que la corredera no tiene movimiento en esta dirección y va a ser igual a 0. Con todas estas ecuaciones construimos nuestra forma matricial, el cual, con, el cual lo representaremos en el código siguiente. Bueno, seguido del análisis matemático realizado para el sistema de biela-manivela generalizado, hemos procedido a realizar nuestro programa con un código de Python en el cual explicaremos y daremos un ejemplo de su funcionamiento. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido importar algunas librerías que hemos utilizado en el código, como la librería NumPy, la mat, la tkinter, la matplotlib.pyplot, y seguido de ello empezamos a codificar con el ingreso de las constantes, tanto la longitud de manivela, la longitud de biela y la excentricidad separadas de un espacio. Seguido de ello, con el comando float, pasamos de texto a número para que lo reconozca el programa así para realizar las operaciones, los datos que ingresamos. Ahora, como una pequeña restricción de que hemos establecido, que si la longitud de manivela es mayor que la longitud de biela, nos imprime un mensaje en el cual nos dice que el sistema no es congruente para cualquier valor de teta, pero de igual manera realizará los cálculos. Para comenzar el análisis cinemático, primero solicitamos como condición inicial, primeramente muestra un mensaje de que los ángulos deben ser ingresados en grados, y procedemos a definir nuestro dato de entrada. En este caso hemos seleccionado 1, 2 y 3, ya que si elegimos 1 elegimos a teta, si elegimos 2 a phi y si elegimos 3 a s. Seguido del número que elijamos, separados de un espacio, colocamos el valor del dato de entrada. Ahora, si elegimos 1,
como teta como dato de entrada, lo convierte a radianes para hacer las operaciones. Procede a hacer el análisis de restricción para teta. Ahora, si no cumple la restricción, imprime un mensaje de que el sistema es incongruente y obviamente finaliza el programa. Ahora, si es que cumple la restricción para teta, procede a hallar phi y s. Estas ecuaciones están dadas en el análisis matemático. De igual manera, si elegimos 2, phi como dato de entrada la convierte en radianes para hacer las operaciones. Y si es que no cumple, nos da un mensaje de que el programa es incongruente para la condición inicial planteada y finaliza el programa automáticamente. Ahora, si es que cumple, procede a hallar teta y s con las ecuaciones, obviamente ya demostradas en el análisis matemático. De igual manera, por último, si elegimos a 3 como dato de entrada, o sea, s, lo convierte en un número para realizar las operaciones y establecemos primeramente la restricción para s. Si es que cumple, el sistema va a ser obviamente congruente y va a proceder a realizar los cálculos. En caso de que no sea de que sea incongruente, finalizará el programa. Por último, hemos agregado que si no se elige ningún tipo de dato de entrada, el programa finalizará automáticamente. Ahora, una vez realizado todos los cálculos, imprimirá los valores hallados, tanto de teta como de phi o s. Obviamente, los imprime en grados, tanto teta como phi, con el comando mat.digress. Y procedemos a hacer el cálculo de las velocidades. Primero nos imprime un mensaje de cálculo de velocidades y las velocidades deben ser ingresadas en radianes por segundo. Seguido de ello nos pide definir nuestro dato de entrada, sea tanto teta prima, phi prima o s prima. Si elegimos 1, estamos eligiendo a teta prima, si elegimos 2 a phi prima y si elegimos 3 a s prima. Separado de un espacio colocamos el valor como anteriormente lo habíamos hecho. Ahora, si elegimos 1, nos procederá a crear la siguiente matriz. 1, 0, 0, teta prima. Si elegimos 2 a phi prima como dato de entrada, lo lee como si fuese un número con el comando float y crea la matriz 0, 1, 0, phi prima. Y si elegimos 3 como dato de entrada, crea la matriz 0, 0, 1, s prima. En caso de que no se haya elegido ningún tipo de dato de entrada, el programa va a finalizar automáticamente. Seguido de ello procedemos a introducir la matriz cuadrada realizada en el análisis matemático y procedemos a introducir la matriz de términos independientes, que es la matriz que seleccionamos según el dato de entrada que iría ahí, y con el comando npn.lineal.solve procedemos a resolver las matrices de velocidades y nos dará una matriz de respuesta. En esta matriz de respuesta extraemos las respuestas en el siguiente orden de teta prima, phi prima y s prima. Las imprime de igual manera en radianes por segundo, tanto phi prima como teta y s prima. Una vez ello, realiza los cálculos de las aceleraciones, dándonos un mensaje de cálculo de aceleraciones y nos pide definir como nuestro dato de entrada. De igual manera, con la estructura anterior, si elegimos 1, estamos eligiendo a teta 2', si elegimos 2 a phi 2', si elegimos a 3 es s2'. Separado de un espacio colocamos el valor del dato de entrada. Ahora, se reparte el tipo de dato elegido y se cambia la matriz M en función a este. Es decir, si elegimos 1, se establece la matriz de la siguiente manera: como teta 2' float el dato 3, que sería 1, 0, 0, teta 2'. Si elegimos el 2, de igual manera lo toma como dato.
que sería 0, 1, 0, phi 2', y si elegimos 3 sería S2' como dato de entrada, y nuestra matriz sería 0, 0, 1, 2, S2'. De igual manera, si no elegimos ningún valor, el programa procederá a finalizarse. Procedemos a introducir la matriz de coeficientes que está ya en el cálculo matemático. Introducimos la matriz de términos independientes y hallamos la matriz de aceleraciones, que es la matriz de respuestas, con el comando np.lina.solve, y nos botará en el siguiente orden de matriz los valores tanto de θ2', φ2' y S2'. Las imprimirá en un mensaje que están expresadas en radianes por segundo al cuadrado, tanto θ2', φ2' y S2'. Y ahora va a proceder a hacer el cálculo cinético. Para ello nos imprime un mensaje de que realizará el cálculo cinético. Seguido de ello, para el caso de la manivela, nos pide ingresar tanto la masa, la inercia, el radio de la manivela, el alfa de la manivela, separados de un espacio. Una vez introducidos, nos imprime un mensaje ahora de biela. Introducimos tanto la masa, la inercia, la longitud de la biela y el alfa de la biela separados de un espacio. Y por último, nos imprime de la corredera, que solo tendríamos que ingresar su masa. Seguido de ello, según las indicaciones dadas, el programa procede a hacer los cálculos definiendo como dato de entrada 1 si es un momento aplicado o 2 si es una fuerza de salida. Y por último el valor de Bu, del coeficiente de fricción, también seguido de un espacio. Establecemos como constante la gravedad 9.81, el MUD que lo reconoce como número. De igual manera lo reconoce como números introducidos, tanto de la manivela y de la biela, la masa, la inercia, la longitud R y alfa. El dato elegido, que sería el momento o la fuerza de salida, si elegimos 1 sería 1, 0 el dato que hemos introducido, y si elegimos 2 sería 0, 1 y el dato que hemos elegido. En caso de que no se elija ningún tipo de dato, como anteriormente lo estructuramos, finalizará el programa automáticamente. Y ahora procede a hacer la descomposición en sus componentes, tanto de la manivela como de la biela. Esto es un cálculo ya matemático que se realizó en el análisis. Elaboramos la matriz de coeficientes, también hallada en el análisis matemático. Creamos la matriz de coeficientes con n.array. Creamos la matriz de términos independientes. Ponemos cada término con su respectivo ecuación o valor. La transformamos en una matriz y como solución las incógnitas se resuelven por el comando ya utilizado n.linear.solve, que resuelve las dos matrices, tanto la de coeficientes como la de términos independientes. Nos dará la matriz de respuestas, tanto como la reacción en A en X y en Y, la reacción de B en X en Y, la reacción de C en X en Y, la normal y la fuerza. Seguido de ello nos imprime tanto los cálculos realizados, y en ahí terminaría todo lo que es el análisis cinemático. Ahora, para proceder a crear una gráfica del comportamiento tanto de posición como de velocidad y aceleraciones de la biela, la manivela o la corredera, hemos definido aquí
que vuelve a iterar según el valor de teta. Todo en base a los valores de teta, tanto de la posición de teta, tanto de la velocidad de teta y la aceleración de teta. A partir de ello, aumenta en 1 el tiempo. Entonces, procede a hacer los mismos cálculos en el cinemático. Plantea las restricciones, procede a hallar las posiciones, las velocidades y aceleraciones, todo en función del valor de teta. Procede a realizar el cálculo cinético. De igual manera, haya las reacciones tanto en B, en A y en C, como la normal, la fuerza y el momento. Les procede a hallar tanto en la manivela y en la biela, crea las matrices, los términos independientes, haya la solución y nos pide como dato de entrada, nosotros ingresamos el tiempo final, o sea, de 0 a qué tiempo vamos a querer que grafique. Procedemos a graficar qué queremos que grafique. 1 si es teta, 2 si es phi, 3 si es s. Para la simulación en el tiempo, expresamos al teta anterior, que va a ser nuestro nuevo teta, para realizar los cálculos. Y procede a hacer como un bucle for para iterar y evaluar en cada punto de teta con un segundo de tiempo transcurrido. Para ello usamos el n.linspace para generar puntos de tiempo. Nosotros le hemos preferido dar y asumir 100 puntos entre 0 y t para que se vea mejor la gráfica. Para la posición hemos señalado que nuestros ejes Y van a ser tanto la posición, la velocidad o la aceleración, y para los demás serían variables, sinceramente. Ahora procede a hacer el bloque for, procede a hallar todas las posiciones seguidas, tanto de teta, de phi y de s, con lo que ya habíamos comentado, que transforma el t anterior como un t actual, o sea, el tiempo anterior lo reemplaza como un t actual. Y seguido de ello procede a generar las gráficas, tanto para teta, phi o s, según seleccionemos, las hace en un plot, en un subplot, pone las figuras y sus gráficas en una columna. Si elegimos 1, nos saldrá el nombre de teta, está expresada en grados, radianes sobre segundo y radianes por segundo al cuadrado. Si elegimos 2 y 3. Ahora, nos grafica las posiciones, nos grafica la velocidad y nos grafica la aceleración de cualquiera de ellos. Para otras variables también podría hacerlo. Establecemos y ponemos, obviamente, por último, ploteamos la figura que queremos. Ponemos pl.plot, elegimos nuestro eje X y nuestro eje Y, que sería el tiempo, nuestro eje X, y la simulación del movimiento en el eje Y. La simulación del movimiento sería nuestro título. Y bueno, y ahí imprime que el programa ha finalizado. Este código con interfaz sigue el mismo principio de funcionamiento que el de consola, solamente que ahora se le está agregando una interfaz de usuario para facilitar así el ingreso de datos. Es evidente que la estructura es bastante distinta a la seguida por el sistema de consola. Primero, porque se tiene el empleo de una interfaz basada en la librería Tkinter, que permite la creación de botones, ventanas, inputs y demás condiciones que permitan el ser más amigable con el usuario. Entonces, tras definir todas las variables iniciales en 0, bueno, y la constante g, para mantener un orden, se empieza por el final. ¿Por qué?
porque esta librería tiene la particularidad que al pulsar un botón se llama a un proceso o una función que debe ser predefinida anteriormente. De ahí que el código funcione de adelante hacia atrás. Entonces se empieza por el final y se tiene el análisis cinemático, que es un sistema de botones, labels, entradas, frames para poder mantener todo en una misma línea horizontal. Y se concluye con un botón, el botón que permite guardar los datos, que llama a la función obtener datos, que la función obtener datos tuvo que haber sido, como ya mencioné, predefinida anteriormente, está justo acá. Al estar trabajando con distintas funciones, es necesario declarar las variables como globales para poder emplearlas a lo largo de todo el código, porque al ser distintos subprocesos que se están ejecutando, cada uno maneja sus propias variables, entonces a forma de tenerlas todas en el mismo código, se hace uso de esta función global, que globaliza las variables. Entonces, esta función obtener datos realiza el cálculo de toda la cinemática, como ya se vio en la teoría y se vio en el código anterior de consola, y después remite por último a la parte de cinética, al análisis cinético, ingresando con todas las variables predefinidas. Y lo mismo sucesivamente, se va al análisis cinético, al cálculo cinético, al botón después de ingresar los datos cinéticos, análisis temporal, y así sucesivamente. La particularidad que se tiene acá es en el análisis temporal. ¿Por qué? Porque se tiene un conditional if que detecta antes de que se produzca la falla. Por ejemplo, la congruencia indica de que esto debe ser mayor que 1 y se genera la falla, pero si se da el caso que sea mayor que 1, el sistema simplemente colapsa. Entonces se detecta antes de que falle, haya el tiempo en el que va a fallar, el teta con el que va a fallar, y rompe el ciclo iterativo de gráfico. Vamos a ver esto con un ejemplo. Ejecutamos el código, ingresamos una longitud de manivela, una longitud de biela aleatorias. También este código permite dar posiciones en distintas variables. Por ejemplo, vamos a dar un phi inicial de 30 grados. Vamos a dar S'. También admite números negativos. Y un θ2' de 1. Guardamos. Por geometría y por sistemas de congruencia, el sistema no se puede realizar, entonces hay que cambiar un valor inicial. Vamos a cambiar este. Y ya, una vez permitido la congruencia, se ingresa al análisis cinético. En el análisis cinético ingresamos datos aleatorios para darle celeridad al proceso. Y entramos. Al entrar, dadas las condiciones iniciales, calcula fuerzas, momentos. Y podemos graficar respecto al tiempo. Por ejemplo, queremos graficar la variable θ. Grafica. Al ser θ no se nota, pero es una parábola. Su derivada es una pendiente. Y su segunda derivada es una constante, naturalmente. También es posible graficar otra variable, por ejemplo phi. Se obtiene su gráfica. También podemos hallar las reacciones, por ejemplo CY. Y demás procesos. Entonces también, mencionando el caso anterior de sistemas incongruentes a lo largo del tiempo, se tiene por ejemplo, una longitud de manivela que sea mayor a la de biela, una excentricidad y valores iniciales sencillos. Para darle otra vez celeridad al proceso, asumimos valores aleatorios. También podemos elegir entre momento y fuerza como dato de entrada. Esta vez elegimos, no sé, una fuerza de 200 newtons y un coeficiente de fricción. Calculando. Si no botó errores es porque el sistema, al menos en el instante, la condición inicial es congruente. Vamos a darle un tiempo y analiza. Al analizar nos está avisando de que para el instante t igual a 0.28 o 38 grados el sistema falla, es incongruente. Entonces lo que se hace esto es graficar justo hasta el punto antes de que falle. La gráfica es congruente con lo aprendido y se corta justo en el punto. Acá menciona 0.28 segundos.
Con esto concluye la explicación de nuestro sistema generalizado de biela-manivela excéntrico con el uso de una interfaz usuario. Gracias.